Una vez más, como viene sucediendo hace bastantes años a esta parte, nos encontramos en estos tiempos desde el día de la semana pasada, 22 y 25 en adelante, en el desarrollo de asambleas de cargos, de cobertura de cargos para interinatos y suplencias de los niveles inicial, primario y medio. Las escuelas secundarias, las escuelas primarias, las escuelas de nivel inicial, todos aquellos que tengan vacantes de cargos son cubiertas según lo expresa la resolución 1080 del año 92 mediante la denominación de una asamblea pública. La asamblea pública fue un logro del sindicato. Fue un logro del sindicato porque hasta ese año, precisamente del año 1992, las escuelas eran las que designaban a los educadores, a los trabajadores de la educación. Las normativas hasta esa época expresaban que los docentes se inscribían ante la Junta de Clasificación hasta en 3 escuelas de las cuales uno podía pretender ser designado por los directivos de esas 3 escuelas. Esto era un mecanismo que, si bien desde el punto de vista del proceso de inscripción y de clasificación de parte de la Junta estaba garantizado y estaba claramente definido, porque había normativas como las que existen hoy para clasificar y para establecer la emisión de un listado, desde ese momento, digamos, de las formas y los procedimientos que hacían la Junta y que hacían los compañeros y compañeras que se inscribían, lo que no estaba claro, tan cuidadoso, eran las formas de designación desde las escuelas, porque era muy difícil controlar, era muy difícil dar respuesta a los procedimientos de designaciones desde los equipos directivos, que era la responsabilidad que tenían en ese entonces. Ellos designaban a los docentes mediante un listado que era de exclusivo uso de la escuela. De difícil control, porque el supervisor tenía que recorrer escuela por escuela para ver si las cosas estaban bien hechas. A veces la zona que abarcaba el supervisor era tan amplia que nunca se recorría, o si se recorría ya era suficientemente tarde como para verificar si esa designación era correcta. Empezó ya por allá por el año 91, 90, un espacio de discusión de búsqueda de mecanismos diferentes. Y lo que se nos ocurrió en su momento, y que también acordamos con el gobierno en ese momento, fue empezar a instalar el concepto de asamblea pública. El concepto de asamblea pública es el espacio donde la participación de todos los aspirantes están ubicados en un mismo lugar, donde el supervisor y la capacidad de control del gremio a través de un veedor también se encuentran en ese mismo espacio. Esto se fue construyendo, discutiendo, debatiendo. En ese instante, en ese momento, en ese tiempo, me tocó asumir esa responsabilidad por ser secretario general de nuestro gremio entre 1986 hasta casi fines de 1992, y por lo tanto la redacción, la discusión, el debate de esa normativa fue un avance más que interesante, porque de golpe nos encontramos todos en un espacio público donde cada uno podía opinar, donde cada uno podía decir, levantarse e impugnar una designación mal hecha, donde cada uno de los docentes podía expresar su opinión en el orden en que se designan, cuáles son las mejores formas más convenientes, y hasta decir que la autoridad que preside esa asamblea pública podía haberse equivocado. Este procedimiento ida y vuelta nos costó bastante, redactarlo, escribirlo, etcétera, hasta que logramos que el gobierno aceptara el posicionamiento del gremio a través de la resolución 1080 del año 92, que después, unos años más tarde, en el año 95, se termina incorporando 2 o 3 pequeñas modificaciones, que fue a través de la resolución 100 del año 95, y que se la conoce como
texto ordenado de la 1080. Se la conoce públicamente como texto ordenado de la 1080. Desde entonces aparecieron modificaciones posteriores, pero que tuvieron que ver con algunas idas y vueltas de si determinados temas se hacían de una u otra manera, pero eso fue un proceso que hoy prácticamente todo el mundo conoce, lee, sabe cómo es el procedimiento de la 1080, que es una asamblea pública y hasta ha quedado tan internalizado en el espíritu y en el conocimiento de los compañeros que prácticamente todos y cada uno son expertos de qué dice y cómo se hace una asamblea pública de interinatos y suplencias. Tal fue así que fue inmediatamente una cuestión exitosa, una cuestión reconocida, que en ese mismo año, en 1992, no solo sale la resolución 1080, sino que a la par también íbamos trabajando el mecanismo de que no solo las designaciones de interinatos y suplencia se hagan por asamblea pública, sino también los concursos de ingreso. Y es así como se instaló esa idea, de tal manera que los concursos de ingreso en los niveles desde entonces fueron realizados en asamblea pública con, digamos, la participación de los integrantes de las juntas de clasificación, que son los que recorren la provincia para designar titulares en todos los niveles. E inclusive los concursos de ascenso, como fueron los concursos de directores y de supervisores y el que está en este momento en funcionamiento, a su vez son designados los cargos, otorgados los cargos, también en asamblea pública. Fíjense que es un aspecto sumamente importante y de reconocimiento de la organización y de los compañeros, que esa resolución, que dio lugar también en el mismo año 92, fue la resolución 1700 del año 92, que es que desde aquella fecha hasta ahora sigue haciéndose el mismo procedimiento tanto para interinatos y suplencias como para el concursos, digamos, de ingreso o de ascenso. Es decir que tanto en los cargos que son de rápida decisión, que no son definitivos, como en los cargos de orden definitivo, como son los titulares, se instaló el concepto de asamblea pública. Pero debo particular y personalmente manifestar una advertencia respecto a esto, porque no siempre depende de los poderes económicos, depende de las políticas públicas, depende de los intereses de las políticas neoliberales, que hay muchos deseos en algunos sectores de romper el sistema de asamblea pública, porque cuando aquellas autoridades que intentan volver a épocas anteriores o volver a procedimiento que está instalado en las escuelas privadas y que tienen como fondo la necesidad de volver a un sistema parecido para designar a los docentes, tratan de denostar, de desarticular o de poner en mala situación el procedimiento de la asamblea pública. De hecho, muchos titulares de diarios, en algunos diarios que lamentablemente no les interesa que la designación de los docentes sea de esta manera, lo denominan como subasta pública, como denostando este procedimiento como si fuera una cosa de menor cuantía, cuando en realidad se desconoce de tal manera que hay un estricto orden de puntaje de cada docente y un estricto orden de títulos para designar, con lo cual se respeta claramente la capacidad, los antecedentes y el puntaje de cada uno de los docentes, tanto para interinatos y suplencias como para el concurso de ingreso o de ascenso. Quiero decir con esto que la defensa irrestricta de los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la educación en el mecanismo de la aplicación de una asamblea pública es la garantía de la transparencia en todos sus procedimientos.
Si permitimos, como nosotros ya rechazamos en su oportunidad en el año 92, 90, 91 y 92, los procedimientos encerrados entre cuatro paredes, eso puede dar lugar a cosas que no queden claras en la forma y procedimiento de designación de los cargos.